Bienvenidos a El Hilo Negro, un espacio de análisis del sistema mexiquense de medios públicos, donde conversamos sobre los grandes temas de nuestra actualidad. En este capítulo vamos a abordar la cuestión o el tema del PRD después del 2 de junio. Muerte, resurrección o transformación. Hoy tenemos como invitado al diputado local, militante del PRD de mucho tiempo, Omar Ortega Álvarez, y al secretario general del PRD del Estado de México, Javier Rivera Escalona. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a platicar y vamos a analizar la actual circunstancia del PRD en la izquierda mexicana y para poder, posiblemente ahora como partido local, pero para poder entrar al tema, le invito a que veamos una breve cápsula que nos introduce directamente al tema. Tras 35 años de existencia, el Partido de la Revolución Democrática parece llegar a su fin. Luego de una larga agonía, el pasado 2 de junio obtuvo menos de 3% de los votos en las elecciones para la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia, por lo que no alcanzó el apoyo suficiente para mantener su registro a nivel nacional. El PRD nació en 1989 en un contexto de agitación social alimentada por la crisis económica, así como de un partido hegemónico y autoritario como fue el PRI. De igual forma, el fraude electoral del 88 y la llegada al gobierno de cuadros tecnócratas, formados en universidades norteamericanas en la perspectiva del neoliberalismo, con poca sensibilidad social. Al interior del PRI se cimenta una profunda fractura. Destacados dirigentes como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, entre otros, constituyen el Frente Democrático al que se suman diversas fuerzas de la izquierda mexicana. La década de 1990 y parte inicial del siglo XX es la época dorada del partido. Logra importantes triunfos en la Ciudad de México. Además, obtiene victorias en los estados de Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Morelos, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Aunque la elección de este 2024 puede significar el principio del final del PRD, aún conserva el porcentaje suficiente en 13 entidades del país, lo que le permitirá seguir en la escena política hasta los siguientes comicios locales, y deberá construir desde este entorno un proyecto renovado que asegure su existencia. En el Estado de México, el PRD obtuvo 4.09% de los votos en las elecciones para renovar el Congreso local. Pues nuevamente muchas gracias, Javier. Omar, muchas gracias por hablar abiertamente. ¿Y cuál es tu lectura? ¿Qué pasó o qué ha pasado en el PRD que, digamos, en 2012 tiene casi 16 millones de votos y en esta última elección apenitas arriba de 1 millón de votos? ¿Cuál es tu lectura sobre este proceso? Bueno, pues muchas gracias primero, Bernardo, por este espacio y a todo tu auditorio. Es importante destacar que la caída del partido pues, ha sido de manera exponencial, ¿no? Reconocemos que en 2012 se da una fractura, particularmente con el tema del Pacto por México. Eso tendríamos que reconocerlo de manera clara, que en la dirigencia nacional del partido lo veían como un mecanismo distinto para buscar lo que hoy llaman gobiernos, o una posible gobiernos de coalición, pero que no era otra cosa más que trabajar en aras o en visiones distintas, ayudando al oficialismo, que es lo que más estábamos combatiendo. Y poco a poco también... Meses después renuncia López Obrador. Poco tiempo después viene la separación Sí. de Andrés Manuel del partido, cosa que también en la dirigencia nacional del partido lo toman a la ligera. Y en el 2015 vemos el primer ejemplo con más de 36 diputados en la Cámara Federal, ¿no? El Congreso de la Unión. Y bueno, poco a poco los errores que ha cometido la dirigencia, yo digo que, y lo digo con toda franqueza, que han sido décadas de errores de los dirigentes, donde de una manera u otra no han visto por el interés o la importancia que era el partido y poco a poco minimizaron la fortaleza que tenía un actor. Que también dicho sea de paso, pues obviamente el perredismo es una institución, no solamente son actores políticos, y a partir de ahí ha sido un cúmulo de errores, y los errores más importantes para mí sí han sido las coaliciones sin sentido, las coaliciones electorales,
donde solamente hemos buscado espacios de representación y no espacios de definición hacia la población. Creo que eso ha sido lo más delicado del partido, y bueno, ya la sinergia nos ha llevado a estar haciendo recorridos por varias coaliciones, y hoy se ve claro que pues la propuesta interesante o más importante para el partido es pues regresar a las causas y a sus orígenes. Justamente eso, había una mística social, política del PRD que entusiasmó, varias fuerzas se coaligaron, un partido pues especial porque no era un partido político como tal, sino era la suma de diferentes movimientos. Pero no solamente son los grandes errores o la imagen, es también esta lógica en la cual el PRD también se hace un partido pragmático. A mí me tocó cuando fui consejero electoral en el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México, frente al tema de la redistritación, que era incómodo para el PRI porque le removía todos los equilibrios de cacicazgo, sobre todo en el campo. Entonces ahí la cuestión era que el gobierno de Peña Nieto negocia, no le convenía, y negocia el tema de la reforma energética con el PAN, y con el PRD hace ciertos acuerdos de obra pública en el oriente. Y esto nos lleva entonces a que se consuma y mucha gente queda molesta, empezando por los consejeros electorales que estábamos presionados para hacerlo. Hay un pragmatismo que también cae, y ese pragmatismo político mimetizado con los otros partidos también hace que se vaya perdiendo esa chispa original, ¿no? Bueno, antes que nada, Bernardo, maestro, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Un placer estar con el diputado Omar Ortega, que además es compañero, camarada de muchas batallas al interior del PRD, y espero que sigamos dando la batalla en los próximos años. Y qué bueno que este espacio sea un espacio plural, incluyente. Tienes una gran tarea, maestro, de hacer de este espacio algo que sea una resonancia del pueblo mexiquense. Bueno, en primer lugar, yo creo que no solamente ese hecho que tú comentas, ha sido una serie de distintas circunstancias. La política es circunstancias, y así como los partidos políticos se mimetizaron o nos mimetizamos unos con otros, tiene mucho que ver con esto de lo que decía Berto Castillo, del síndrome de Estocolmo. Estás criticando, combatiendo prácticas y actitudes en un momento determinado del gobierno en turno, y terminas haciendo lo mismo. Y ojalá y esta transición democrática en el Estado de México no recaiga en eso. Necesitamos un cumplimiento cabal de todas las promesas de campaña que se hicieron. Y nosotros como partido, conocedores y además reconocedores de esos errores, por supuesto que estamos dispuestos a enmendarlos. Tienes razón, en esa coyuntura política de la redistritación, no vimos en perspectiva hacia el futuro lo que era mejor, no solo para el Estado de México, era para el país. La redistritación, como tú bien lo dices, generó pesos y contrapesos en la representatividad política de los diputados, tanto locales como federales. Ahora se tiene una diversificación de estratos que garantizan una mejor representatividad. Ahí salieron perdiendo los partidos de oposición, PAN y PRD. Sí, sin duda, porque no vimos, insisto, en futuro, en perspectiva, que era mejor para todos tener una mejor representatividad política. Pues muy bien. Omar, ¿por qué esta debacle del PRD se identifica a los chuchos? Como que la debacle tiene nombre y apellido. ¿Es justa esta calificación? Pues no necesariamente, creo que todos somos actores y responsables. Creo que si no hacemos una autocrítica desde nuestro espacio, pues difícilmente podemos ser pues un tema justo, de justicia. Por supuesto que ellos encabezaban la dirigencia nacional y de una manera u otra, pues se podría decir que son parte de la responsabilidad, pero también estábamos nosotros ahí. La verdad es que no solamente son los chuchos, que se conoce como Nueva Izquierda, también estaba Alternativa Democrática Nacional, también estaba Foro, Nuevo Sol, bueno, varias expresiones que en su momento pensaron que sí podría ser la ruta ir construyendo un escenario distinto. ¿Qué creo que ha sido el error del perredismo? Y eso hay que decirlo con todas sus letras, que no somos institucionales, que éramos un partido de caciques,
de que hay que seguir al amo y señor o al director para saber hacer las cosas, y entre nosotros éramos tribus que difícilmente le dábamos la razón a los demás aunque la tuvieran. Y no pudimos compaginar entre saber ser institucionales y dar y reconocer las reglas que nosotros nos dábamos y exigíamos hacia la democracia, hacia afuera, transmitirlas hacia adentro del partido. Yo creo que ese es el tema más importante que tenemos que rescatar. El PRD, si quiere, y además puede y lo va a hacer, tiene que ser institucional, respetar las reglas de afuera y las reglas internas para cambiar el estado de cosas. Porque en el tema de causas, principios y banderas que enarbola el partido, yo estoy convencido que no hay mejores causas y principios y no hay mejor izquierda que la del Partido de la Revolución Democrática. En este lugar, en este momento que está el partido, los responsables somos todos los actores políticos, y creo que también, había que decirlo, el sistema de partidos políticos que no nos ha dado una oportunidad, una visión distinta, y que el sistema, eso hay que decirlo, el sistema que antes gobernaba, pues se dedicaba siempre a menospreciar a los partidos políticos, y bueno, en esa parte también entra el Partido de la Revolución Democrática. Muy bien, gracias, Omar. El PRD nutrió a Morena de cuadros, de dirigentes, de base, de esa mística, digamos, de cambio que representó en cierto momento, y que hoy todos estos actores están gozando de un triunfo inédito. La pregunta es, ¿Morena es lo que dejó de hacer el PRD? O también, dicho de otra manera, ¿qué diferencias políticas encontramos entre el PRD y Morena actualmente? Bueno, en primer lugar, lo que se tiene que rescatar es que Morena es quien cosecha esta lucha democrática de muchos años, desde la transición democrática del 88 con el ingeniero Cárdenas, que dicho sea de paso no ha sido muy reconocido al interior de Morena, al contrario ha sido denostado. Y entonces Morena, en esta supuesta transformación, se nutre efectivamente de muchos perredistas, pero ahora también de expriistas y de expanistas, y entonces tienen un gran reto. De todo lo que criticaron del anterior sistema, yo te pongo un ejemplo, Bernardo, bueno, diputado, este actual régimen de Andrés Manuel no modificó ninguna más que la educativa de las reformas que tanto tilda y tilda del famoso Pacto por México, ni una sola, ni la energética, que es con la que más genera un discurso populista. Luego entonces, efectivamente, Morena se nutre de muchos cuadros del PRD que les ganó el pragmatismo y acomoditiciamente, pues ahora están en Morena sin un tinte ideológico muy claro. O sea, Morena es un movimiento de regeneración nacional que no alcanza a distinguirse si es de derecha, si es de centro o si es de izquierda o de izquierda radical. Yo lo observo más como de derecha, porque ha sido muy cauto en la presentación de programas y políticas públicas que tampoco hasta la fecha han generado un movimiento disruptivo del anterior régimen. Entonces, sí, Morena se nutrió de experredistas y de otros actores, como ya lo señalé, pero no han generado formalmente un cambio disruptivo del sistema político, económico y social de México. Hoy la transición en el Estado de México llama a ese gran reto, y más aún la mayoría que van a tener en la Cámara de Diputados, pues los obligaría a tener ese cumplimiento. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Estamos entonces analizando esta primera parte, sobre todo ver las causas, pero ¿qué viene? Lo más importante, de aquí en adelante, ¿cuál va a ser la postura del PRD? ¿Qué desafíos va a enfrentar? Vamos a una pausa y yo le recuerdo a usted que está en El Hilo Negro. Regresamos. ¿Qué viene para el PRD después de este proceso histórico de degradación, de crisis evidente? Javier, ¿hasta qué punto las alianzas entre el PRI, el PAN, el PRD, Nueva Alianza, desmotivaron cuando anteriormente pues, eran enemigos históricos?
Los recuerdo a ambos en foros electorales donde se le iban con todo a estos partidos, ¿no? Y ahora pues de la manita iban en el proceso electoral. Y déjame calentarte. ¿Qué se siente cuando te decían que eras del PRIAN, eras una extensión del PRIAN, o de la mafia del poder? O sea, son circunstancias que ciertamente pues son un tanto inéditas, ¿no? ¿Tú te pensaste en esta lógica? Pues mira, yo como lo dije hace un momento, la política es de circunstancias. Y en el momento coyuntural de la elección inmediata anterior, pues requería desde una política de alianzas generar pesos y contrapesos frente a la candidata del régimen actual, que implicaba toda una caballería en torno a ella, y está documentado desde la precampaña, la inundación de los espectaculares en el país, muchas cosas. Entonces se requería garantizar... Los sillazos que se dieron en un evento. Bueno, imagínate, había hasta canibalismo, ¿no?, al interior del propio Morena. Entonces, yo como lo justificaba era que en este momento lo que se requería era anteponer el interés de la nación. En esa hipótesis de garantizar un contrapeso entre las distintas fuerzas políticas para poder tener una competencia, un frente que garantizara una competencia real. Pues nos equivocamos, efectivamente, como aparece en el análisis cuantitativo, pero ahorita en el PRD estamos en una introspección realizando efectivamente no solo en el análisis cuantitativo, sino el análisis cualitativo de lo que derivó desde nuestra primera coalición electoral del 2018 y que en consecuencia el PRD, insisto, cuantitativamente ha tenido una disminución de su electorado. Pero estamos en la posibilidad no de transformarnos, sino de evolucionar hacia el futuro. Y creo que lo que nos dejó esta elección del 2024 en el Estado de México es la gran oportunidad para aquellos ciudadanos que aún creen en el PRD, que creen que debe existir en este sistema de partidos un contrapeso de un partido verdaderamente de izquierda que garantice políticas públicas con una verdadera alternativa democrática y de vanguardia progresista sobre todo. Omar, el PRD históricamente ha sido uno de los, digamos, PRD mexiquense más fuertes en el país. Incluso en el último proceso electoral le fue mejor que en el 21. Creo que ganó más de 90,000 votos, si mi memoria me falla. Este peso del PRD mexiquense le lleva a tener una responsabilidad muy grande a nivel nacional. El PRD mexiquense será el pivote de la reconstrucción del partido, será el conducto por el cual se construya una nueva alternativa, un nuevo partido. ¿Qué viene para el PRD con lo que históricamente representa en el partido? Bueno, primero, Bernardo, decirte que yo no concibo un México democrático sin la participación del PRD, eso es elemental. Las instituciones, la justicia, los órganos autónomos no existirían si no fuera por el Partido de la Revolución Democrática. Segundo, por supuesto, nosotros representamos el 30% de la votación total del perredismo a nivel nacional, pero lo primero es empezar en casa. Yo estoy convencido que el perredismo del Estado de México es uno de los más fuertes. ¿Y qué requerimos? Primero, seguir encabezando las mismas causas que tenemos, que nos dan vida. Saber que el PRD, su nombre, emblema y lema no se va a desaparecer. Vamos a ser un partido local, pero con las mismas características del partido nacional. Eso es lo más importante, primero. Segundo, las causas. Creo que tenemos que evolucionar, ir a la vanguardia. Temas como justicia hídrica, temas como democracia ambiental, temas como la salud emocional, educación emocional y mental. Creo que son temas que tiene que abordar el perredismo para demostrar que el joven es más intolerante a las injusticias y tenemos que ser acorde a las necesidades de todo el Estado de México. Y si eso sirve para que seamos nosotros ejemplo y piloto, para seguir más adelante fortaleciendo al PRD en todos los estados, bien venga. Pero lo importante es que hoy los hijos del perredismo, como yo les llamo, saquen la casta y hagamos un partido fuerte, cercano a la gente, y hay que decirlo con todas sus letras. Hoy el único partido de izquierda o el partido más fuerte de izquierda sigue siendo el PRD, con todos los bemoles que quedamos en el camino. Hoy vemos con tristeza que la agenda del perredismo
en el Estado de México es la que más impera. Hoy, a nombre también, hay que decirlo, de Morena, del PT, de otros partidos, pero la agenda sigue siendo la agenda del Partido de la Revolución Democrática. Hoy vamos con todo a fortalecer el partido, a estar listos para la próxima contienda del 27, pero no olvidemos que PRD hay para mucho rato en el Estado de México. Reconstruirse desde las cenizas, como el ave fénix nos plantea Omar, pero ¿un nuevo partido? ¿Visualizarías la creación de un nuevo partido, otras siglas, otra sensibilidad, un lenguaje quizá distinto de la línea que está planteando ante las nuevas problemáticas, ante una nueva generación que es muy exigente, que está muy informada? Así es. ¿Cómo la ves? Bueno, en primer lugar son dos pistas, digamos, paralelas. La primera pista es la del Estado de México, con las consideraciones legales que establece la normatividad federal y la local. Tenemos la posibilidad de conseguir el registro como partido político local. Las mismas disposiciones legales establecen que debemos seguirnos llamando como Partido de la Revolución Democrática, pero ahora Estado de México. Y esta construcción, o mejor dicho, este alcance de estatus de partido político local, desde mi perspectiva, y es un análisis que estamos haciendo al interior del PRD, nosotros nos constituimos en un espacio de mesa política donde está integrado por todos los dirigentes formales y reales del partido al interior, y juntos estamos analizando la conducción de este partido político local, la nueva forma de designar hasta nuestros propios órganos de dirección, que tiene que ser con unidad, con pluralidad, con tolerancia, con inclusión de todos. Aquí necesitamos de todos. Y la otra pista es lo nacional. Efectivamente, en enero iniciará la posibilidad legal de que se vaya construyendo un partido político nacional. Y entonces vamos a llegar a un momento en la elección federal del 2027 en donde vamos a confluir dos fuerzas políticas, la local y la nacional. Y entonces debemos llegar a un gran acuerdo en donde podamos generar o la posibilidad real de conformar un nuevo partido político nacional, una nueva fuerza política nacional que integre una ideología, como ya lo decía el diputado, de estas causas sociales, principalmente de los jóvenes, que son muy demandantes, que han sido muy participativos en este proceso electoral, y principalmente abordar todas las causas que garanticen mejores condiciones de vida, no solo en el Estado de México, sino en el país. A eso debe estar obligado la nueva fuerza política a nivel nacional. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias por tu presencia aquí en Hilo maestro. Negro. Pues hay muchos temas que están ahí, ¿no? La militancia, uno de los aspectos que distinguía al PRD era sus cuadros intelectuales muy formados, que impactaban la opinión, cosa que ya no hay. ¿Cómo te imaginas llegar al 2027? Digo, no estoy pidiendo que saques tu bola negra, sino políticamente cómo estás imaginando la presencia, los resultados del PRD en el desafío, o sea, en el entendido de que en política las derrotas no son absolutas, pero tampoco los triunfos. Bueno, la verdad es que creo que tendremos que reconocer hoy que a este tsunami electoral donde la gente hoy está pensando en un partido político, que no necesariamente es porque es el más democrático o el que encabeza mejores causas. De hecho, yo diría que cuando las mayorías se imponen a las minorías, pues entonces se convierte en tiranía. Y hoy tenemos que esas pequeñas voces, que somos unos cuantos, podamos resurgir y podamos empezar como un susurro y terminar como una canción o una melodía que invite a la gente a ser más democráticos y más justos. Porque hoy no lo vemos con toda claridad ni en el Estado ni en el país. Eso hay que reconocerlo. Hoy se quiere quitar los equilibrios naturales del Poder Judicial, los órganos autónomos. Creo que se está hablando solamente de la mayoría, de una mayoría aplastante, en un país donde se está polarizando la decisión, una política del odio, donde si no estás de acuerdo conmigo estás en mi contra, donde las decisiones se toman por unos cuantos o por muchos, pero solamente las decisiones de unos cuantos. Creo que ese tema es muy delicado y es ahí donde surge la importancia del PRD. El PRD es un partido político de causas, no un movimiento. Por eso se llama Movimiento de Regeneración Nacional, para que no se involucre con los partidos políticos. Y hoy creo que el PRD
tiene las condiciones mejores, porque en este vorágine va a haber varias injusticias, y entonces es donde el Partido de la Revolución Democrática, que siempre está con los que menos tienen, que siempre está dispuesto a no conformarse con lo que se tiene, va a buscar equilibrios, retribución de la justicia y una equidad social. Creo que ahí es donde el PRD lo va a encontrar en la próxima elección de 2027, un nicho de oportunidad. Muy bien, Omar, pues muchas gracias por tu presencia aquí, y yo les pediría en unos segundos tener una especie de conclusión o un remate final. Empezamos contigo. Yo primero nuevamente agradecer y esperar que este sistema de televisión mexiquense pueda permitir la apertura de muchas voces, como hoy lo estamos reflejando, que no sea la última vez. Esperemos tener espacios de reflexión, incluso más plurales, más abiertos, que nos permitan contrastar estas ideas. Yo te reitero mi agradecimiento, gracias diputado por estar también en este evento y por supuesto estamos a la orden. Muchas gracias, Javier. Omar, tus apuntes finales. Pues decirte, Bernardo, y también a Javier, que creo que PRD hay para rato, y que todos los mexiquenses que nos estén escuchando, el auditorio, esté convencido de que lo más importante para un país sí es ser plurales, que haya diferentes voces, que todas las voces sean escuchadas, aunque no coincidamos con ellas, pero hay que saber respetar y escuchar, y rescatemos de todos lo mejor. Y lo más importante para mí es que de verdad no nos conformemos con este México que hoy tenemos y aspiremos siempre a una vida mejor. Pues muy bien, llegamos al final, se antoja un futuro complejísimo, pero al mismo tiempo con un abanico de áreas de oportunidad grandes, importantes. Y también reiteramos esta perspectiva de pluralidad. Vamos a invitar a otras fuerzas políticas para poder medir el momento actual, sobre todo en el Estado de México, de esta relación entre política y ciudadanía. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y los espero la próxima semana aquí en el Hilo Negro.